12:30 y mucha atención. La noticia, el Producto Interno Bruto, el PIB, cayó a menos 0,3%, menos 0,3% en el tercer trimestre del año. Es la primera contracción que tenemos desde la pandemia. El Departamento Nacional de Estadística, el DANE, aseguró que entre julio y septiembre de 2023 el PIB tuvo este comportamiento desalentador para la mayoría de los analistas, atendiendo que una caída similar no se registraba desde el año 2020, cuando se presentó el pico más alto de la pandemia. El PIB de este 2023 se contrajo en un 3,6%, pero luego tuvo aumentos en el año 2021 y en el año 2022. La caída entre julio y septiembre de 2023 pues obedeció al decrecimiento de la industria manufacturera principalmente. Le repetimos, el PIB cae en el tercer trimestre menos 0,3%. Y ya por supuesto hay distintas reacciones. Una de ellas, la del propio presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X ha dado opciones, ha planteado soluciones. La economía en rojos. Tenemos dos caminos inmediatos. El primero, bajar la tasa de interés por parte del Banco de la República, o un pedido que viene haciendo el presidente desde hace ya algunos meses. B, profundizar la política anticíclica del gobierno, aumentar la ejecución de la inversión pública, que recordemos es un pedido que ha hecho a través de directriz el propio presidente Gustavo Petro y sin intermediarios, se lo pidió a los ministerios. Ejecución, ejecución. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Saludamos a esta hora al doctor Luis Fernando Mejía, el director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludo para todos los televidentes y las personas conectadas. ¿Qué tan preocupados debemos estar con esta cifra que nos presenta hoy el DANE? Pues mire, infortunadamente es una mala noticia. La expectativa que tenía el mercado del crecimiento para el tercer trimestre de este año era el 0,4%, crecimiento pequeño pero positivo. Desde FEDesarrollo éramos un poco más optimistas, el 0,6%. Este dato se da en parte por ajustes a la baja en el crecimiento que había publicado el DANE para los meses de julio y agosto, pero al final de cuentas, pues naturalmente, muy mala noticia. La contracción de la actividad económica, usted mencionaba, no se daba desde el 2020, justamente en la llegada de la pandemia, pero si uno mira más atrás, exceptuando el 2020, que fue un año pues naturalmente extraordinario por ese choque que tuvimos del COVID-19, desde lo corrido del siglo XXI, Colombia no tenía una contracción de su actividad económica en un trimestre. Así que es una mala noticia y especialmente preocupa el comportamiento de la formación bruta de capital fijo, que no es otra cosa que la inversión. En el tercer trimestre de este año cae el 11%, después de haber caído al 7,7%. Así que, infortunadamente, las noticias en materia económica no son buenas. Así las cosas, doctor Mejía, lo había planteado ya hace más de un mes Brook McMaster de la ANDI, y también el propio presidente de la República ha solicitado que entonces bajen las tasas de interés para que así se pueda dar un poco el flujo de la economía finalizando este 2023. ¿Eso sería viable? Pues mire, este dato naturalmente le pone un poco más de balance al componente de crecimiento económico. ¿Qué hace el Banco de la República? Tiene dos objetivos fundamentales: crecimiento económico, generación de empleo y reducción de la inflación. Los datos de inflación para el mes de octubre fueron buenos. La inflación fue del 10,4%, inferior a lo que estimaba el mercado. Ojalá que la cifra de noviembre sea positiva y esto permita al banco eventualmente reducir la tasa de interés. Pero el tema de fondo le diría que no tiene que ver con la tasa de intervención del Banco de la República. Aquí hay temas más relacionados con la incertidumbre, los efectos de algunas de las reformas que ha planteado el gobierno nacional y también algunas medidas sectoriales, regulatorias, que por supuesto han afectado también esos planes de inversión. Así que ayudaría a la reducción de las tasas de interés, pero le diría que no es el elemento más determinante de lo que está ocurriendo actualmente en el país. Si cae esta cifra del PIB en el próximo trimestre, estaríamos entrando en recesión. ¿Usted cómo ve ese panorama? Y se lo ligo a otra pregunta, y es la expectativa. ¿Lograremos esa cifra de crecimiento por parte del gobierno, 1%? Último trimestre del año nuestra expectativa sigue siendo un crecimiento ligeramente por encima del 0,8%, eventualmente 1%.
Ayuda un efecto base. El último trimestre del año pasado no fue el más dinámico del año y eso permite que el crecimiento que se mide en comparaciones interanuales, es decir, frente al mismo trimestre del año anterior, pues que eventualmente el crecimiento sea positivo. Es decir, es probable que escapemos una recesión técnica que se conoce como aquel periodo en donde hay 2 trimestres consecutivos de contracción de la actividad económica. El crecimiento del año corrido, los 3 trimestres ya publicados por el DANE, está en el 1%. Así que es probable que estemos por ahí en ese orden de magnitud. Ojalá pues evitemos una mayor desaceleración de la economía colombiana por las implicaciones, por supuesto, que esto tiene en el bolsillo de los hogares, en la generación de empleo y en el ingreso de la gran mayoría de colombianos. Profundicemos sobre esa arista, es decir, esto cómo va a afectar la creación del empleo, cómo va a afectar directamente a los colombianos este decrecimiento, doctor Mejía. Mire, en economía, que es una ciencia social, no es una ciencia natural, pero hay una ley, básicamente, que se llama la ley de Okun, que lo que muestra es que hay una enorme y positiva relación entre el crecimiento económico y la generación de empleo. Es decir, cuando la economía va bien, la generación de empleo aumenta y eso reduce la tasa de desempleo. La única buena noticia que habíamos tenido en materia económica a lo largo de este año había sido justamente la reducción en la tasa de desempleo, que paró justamente en el mes de octubre, subió 2 décimas la tasa de desempleo frente al mes de septiembre. Estas cifras lo que muestran es que seguramente continuará ese deterioro del mercado laboral, menores capacidades de generación de empleo, disminuye la demanda de empleo y eventualmente entonces podríamos tener aumentos de la tasa de desempleo. Eso, por supuesto, afectará el bolsillo de los hogares, especialmente de los más pobres y vulnerables, y podría llevar, por supuesto, a aumentos de la pobreza y la pobreza extrema, especialmente en el último trimestre de este año. Finalmente, doctor Mejía, agradeciéndole aquí estar en Redman Noticias para analizar esta cifra que nos da hoy el DANE. El sector que más cae es la industria manufacturera, menos 6.2%. Le sigue la construcción, en un momento en el que sabemos toda la controversia que se ha generado por el aumento del predial y demás, y varios sectores dijeron, esto va a afectar la construcción. El tercero, el comercio. ¿Cuál debería ser el plan de choque por parte del gobierno en medio de las alzas, en medio de la inflación, en medio de bajo crecimiento económico, en medio de alzas de gasolina, en medio de alzas de ACPM, en medio de alzas de peajes, en fin? Pues mire, esos 3 sectores que usted menciona, el comercio, la construcción y la industria, son casi el 40% del Producto Interno Bruto. Así lo que pase con esos 3 sectores absolutamente determina la dinámica general de la actividad económica. Las 3 cifras son muy malas para los 3 sectores. Y aquí el gobierno tiene que, por supuesto, implementar medidas en varios frentes. Por supuesto, lo que dice el presidente, eventualmente que el Banco de la República pueda reducir la tasa de interés en la medida en que haya espacio si se reduce aún más la inflación. Segundo, también, por supuesto, aumentar la ejecución del presupuesto público, esa inversión que infortunadamente pues no ha tenido una dinámica muy favorable frente a años anteriores. Pero lo más importante, ratifico, el determinante fundamental de la inversión es la certidumbre, la ausencia de ruido sectorial, de reformas que evite justamente que los empresarios, no solo los grandes, sino especialmente los pequeños y medianos, lleven a cabo justamente esos programas de expansión, de inversión productiva. Y hay una incertidumbre en muchos sectores, regulatoria, en el sector minero energético, en el sector de la construcción, con el tema de los peajes, justamente en el sector de la construcción que ha presentado unas cifras muy malas, adicionalmente al efecto de algunas reformas, especialmente la reforma laboral, que podría tener impactos muy negativos. Si el gobierno logra modificar algunos de esos elementos, reducir la incertidumbre, dar esa garantía, esa tranquilidad para que los inversionistas puedan llevar a cabo esos planes de expansión, no me cabe duda que podríamos tener mejores cifras de crecimiento hacia adelante. Pues doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, como siempre, gracias por atendernos en Redman Noticias y esperemos este mensaje se dé la certidumbre para mejorar estos indicadores. Gracias. A ustedes por la invitación, un saludo muy especial, feliz día, gracias.